Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Usted que es cristiano, ¿cómo saber si estoy obrando de una manera adecuada? ¿Cómo reconocer si una persona es un hijo de Dios? Sería claro entender que el Hijo de Dios es el imitador de Jesús, el que sigue las recomendaciones de Jesús. ¿Qué es una recomendación? Encargo o súplica que se hace a alguien poniendo algo a su cuidado y diligencia. Entonces, cuando nosotros seguimos el encargo de nuestro Señor Jesucristo, hacemos caso a las recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo, seremos reconocidos como hijos de Dios. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. La palabra de Dios dice así: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor Jesucristo nos dice que Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Está diciendo que nuestra naturaleza es diferente a la naturaleza de las demás personas que no son creyentes. El cristiano tiene como meta servir a Jesús, ser como Jesús, actuar como Jesús. Y el resto de las personas tienen como meta satisfacer sus deseos, sean estos de manera correctos o incorrectos.
¿Y a qué me refiero con deseos correctos e incorrectos? El deseo de muchos es enriquecerse para poder consumir droga, consumir alcohol o tener una vida sexual fuera de lo normal, que es dentro del matrimonio, cuando el cristiano no es así. Entonces nosotros somos como ovejas de una naturaleza inocente en medio de personas que solo piensan en satisfacer sus deseos. Y aquí el Señor Jesucristo nos da dos recomendaciones que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a estudiar en este día. La primera dice: sed pues prudentes como serpientes. Y el Señor Jesucristo nos pide ser prudentes. Lastimosamente, el pueblo del Señor se ha olvidado de esta recomendación de ser prudentes. Veamos Proverbios capítulo 27, versículo 12. Proverbios capítulo 27, versículo 12. La palabra de Dios dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Hay una pelea, sea los puños, sean con puñales, sean con armas de fuego, y nosotros en nuestra prudencia debemos escondernos, apartarnos. Pero ¿qué sucede? ¿Y quién es? Y tú lo conoces. Y la curiosidad vence a la prudencia, y aquí debemos preocuparnos porque la expresión que el texto sagrado dice, mas los simples pasan, también se puede traducir como los tontos o los bobos. Es decir, somos bobos sabiendo que hay problemas, vamos a meternos en medio o cerca de ellos. No somos, como nos pide el Señor Jesús, prudentes. Hace poco había disposiciones por la pandemia que asolaba al mundo, el SARS-CoV-2, COVID-19, que la gente use mascarilla y se vacune. Pero no se hacía caso y estábamos en la categoría de tontos, porque nosotros debemos ser prudentes y estamos tentando a Dios. Dios ha prometido proteger a su pueblo, correcto, pero también nos ha pedido ser prudentes. Si usted ve que es una situación peligrosa contra su integridad física, balaceras, golpes, asaltos, delincuencia, usted va a salir a altas horas de la noche o muy de mañana, o se va a ir a buscar o meter en problemas. No, debemos ser prudentes, porque si usted entra en la categoría de simple, bobo, tonto, va a ser perjudicado. No tiente a Dios, sea prudente. Veamos otra enseñanza con respecto a la prudencia. Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Muchas veces, siendo inocentes, recibimos gritos, recibimos insultos, ofensas, menosprecios, pero el prudente se queda callado y no hace caso a la injuria. No hace caso a la injuria. Él demuestra tener un espíritu superior cuando no responde la ofensa. Pero el necio da a conocer su ira. El necio grita. El necio quiere ordenar, quiere insultar. Esa es una persona necia. Amados hermanos, usted es creyente e imitador de nuestro Señor Jesucristo. Usted la ofensa, el insulto, lo hace pasar por alto. No le toma en cuenta. Y cuando usted hace esto, es prudente.
Veamos otra característica de la prudencia en Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Una pregunta que debemos hacernos todos: ¿qué padre le va a dar un consejo malo a su hijo? Ninguno. Un padre no quiere ver a su hijo en malos pasos, ni en drogas, ni en alcoholismo, ni que le vaya mal en el trabajo, ni que tenga divorcio. No quiere nada malo para su hijo. Y la palabra de Dios dice que el necio menosprecia el consejo de su padre. Entonces, amados hermanos, cuando usted menosprecia e ignora el consejo de su padre, es necio. Pero si usted guarda la corrección de su padre, pasa a ser prudente. ¿Qué sucede el día de hoy? Nuestras leyes son leyes negativas y nocivas, donde se aplaude el pecado. Y tanto los padres como los maestros han quedado en segundo plano. Se defiende la inclusión, se dice. Ya no se puede exigir que los jóvenes vayan correctamente uniformados a las escuelas y colegios. Y vemos jóvenes con pantalones raídos, con piercings por todos lados, tatuajes. Y hay que respetar la inclusividad, se nos dice. No se guarda la corrección del padre. Estos jóvenes luego tienen que ir a trabajar. Tienen que usar corbata, tienen que usar camisa, y no los cogen. Porque ellos están acostumbrados o mal acostumbrados a no obedecer a sus padres ni a sus maestros. Me llama la atención lo que escuché de un joven. El joven usaba aretes y muchos tatuajes, y él me decía que estaba buscando trabajo, pero que él iba a estar en el trabajo donde lo acepten tal como es. Hasta el día de hoy sigue desempleado. Amados hermanos, hay que ser prudentes, hacer caso a nuestros padres. Debemos ser inteligentes, porque si no, mi amado hermano, no solo es torpe, es bobo, pasa a ser necio. Necio. ¿En qué trabajo? Imagínese que usted termina sus estudios y tiene la posibilidad de trabajar en una oficina. Lo van a coger con moño, con aretes, con piercing. ¿En qué trabajo? En ninguno. ¿Somos prudentes o somos necios? Necios. Sigamos el consejo de nuestros padres. Veamos una de las imprudencias más grandes o comunes. Proverbios capítulo 6, del 26 al 29. Proverbios 6, del 26 al 29. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del hombre. Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Esta imprudencia de aproximarse a una mujer no lícita, casada o usted siendo casado, es la imprudencia más grande de todas, porque por esta han caído grandes hombres de Dios. El Señor Dios dijo a Israel que no se case con mujer extranjera. Y Sansón fue imprudente. ¿Qué pasó? Le cortaron el pelo y murió. ¿Qué pasó con Salomón? El mismo problema, no se case con mujer extranjera. Y él se apartó de los caminos de Dios y fue idólatra. Y quizás la imprudencia más grande, la del rey David.
Un hombre conforme al corazón de Dios, eso es innegable. De los 150 salmos que tiene usted en su Biblia, más de 50 compuso él. Él pasaba largas horas alabando a Dios, sin que lo vea nadie, cuando cuidaba ovejas. Cuando el rey Saúl lo perseguía con tropas para matarlo, él le perdonó la vida 2 veces por el temor de Dios. Él daba no solo su vida y su trabajo, sus recursos. Cuando estaba disponiendo la construcción del templo, él dijo: de mi tesoro personal pongo, y dio lo mejor de lo mejor para Dios. Un hombre que amaba a Dios más que el dinero, más que el comer, más que el vivir, pero cometió una sola imprudencia que le costó lágrimas y sangre y la muerte de sus hijos: ver a una mujer bañándose desnuda. Hermanos, dice el texto sagrado: tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan. Y esta metáfora nos dice que nos vamos a quemar, amados hermanos. Nos vamos a quemar. El rey David creo que es el ejemplo más claro. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hombre o mujer Dios califica así en este tiempo? Ninguno. Un hombre con una fe muy superior a nosotros, y se le quemó su vida. Hubo guerra con sus hijos y muchos de ellos murieron. Inclusive un hijo violó a su hermano. Por esa imprudencia debemos apartarnos de toda situación pecaminosa que nos llama a la fornicación o al adulterio. Amados hermanos, no quedará impune, dice el texto sagrado, ninguno quien la tocare. Todo tendrá sus consecuencias. Amado hermano, vivimos en un mundo que no camina, que corre, tecnología, labores, y muchos tienen compañeros de estudio y de trabajo. Sea prudente y evite cualquier situación que lo pueda llevar a pecar. No existe superhombre o supermujer, porque el día del pecado lo hacen los dos, el hombre y la mujer. Debemos ser prudentes y evitar situaciones que nos puedan llevar a pecar. Veamos, mis amados hermanos, otra necesidad de prudencia. Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Y entendamos algo. ¿Qué es el afán? El afán es la desesperación, y hay personas que con la desesperación de hacerse rico y tienen un negocio, venden a un precio no adecuado o con una pesa falsa. Con el afán de ser ricos se meten a negocios ilícitos. Con el afán de ser rico se meten a situaciones que van para mal, coimas, cohechos. Amados hermanos, la riqueza va a llegar como resultado del trabajo honrado y honesto, pero esto va a demorar, y va a demorar mucho tiempo. Lógico que va a demorar mucho tiempo, porque va a trabajar de noche, va a ahorrar, va a invertir, y quizás no la vea usted, quizás la vea su hijo o su nieto. Hablábamos la semana anterior en la reflexión bíblica que muchas veces el resultado de la riqueza, de esa casa, de esa hacienda o de ese carro, es el trabajo de 2 o 3 generaciones. Usted trabaja y su hijo prospera algo, y luego su nieto prospera más, y quizás el bisnieto, porque así llega la riqueza con un trabajo honrado y honesto y arduo. Pero si el afán es hacerte rico rápido, quiere decir que vas a cometer actos ilícitos, vas a robar, vas a matar, vas a asesinar. Así que, amado hermano, la prudencia es saber discernir
entre el peligro, es saber discernir entre lo que no me conviene. La prudencia es poder controlarme para evitar situaciones pecaminosas, poder controlarme para no responder en su ignorancia a la otra persona. El Señor Jesucristo nos envía a este mundo, pero te dice: discierne, evita, no caigas en situaciones que te hagan diferente a una abeja y te transformes en un lobo. Luego nos dice al Señor Jesucristo: y sencillos como palomas. Y este es un concepto que las personas no entienden. ¿Qué es ser sencillo? Y con la ayuda de nuestro Dios la vamos a estudiar en este momento. Veamos Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y aquí algunas preguntas. La primera: ¿usted sabe si va a amanecer vivo? La segunda pregunta: ¿usted sabe si su trabajo o su negocio le va a ir bien? La tercera pregunta: ¿usted sabe si lo que ha planificado va a tener buen resultado? La respuesta es solo una: no. No podemos jactarnos del día de mañana, amados hermanos. Como cristianos ordenados, como empleados y estudiantes ordenados, tenemos que planificar, sabiendo que el día de mañana es incierto. Sea por la enfermedad, por la muerte, por la delincuencia, por los mismos desastres naturales. El día de mañana es una gran incógnita y usted debe vivir de una manera sencilla, sabiendo que lo que va a pasar mañana nadie sabe. Entonces usted es sencillo cuando cada día lo vive a la vez. Segundo, veamos Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay personas que quieren hacerse notar. Y esa persona que quiere hacerse notar siempre va a hablar de yo. Yo hago, yo digo, yo ya lo viví. Y te dice la palabra del Señor: no seas sabio en tu propia opinión. Debemos callarnos. Si usted conoce algo, quédese callado para aprender algo más o corroborar lo que ya sabe. Debemos tener el mismo sentir y estar unidos como hermanos, sabiendo que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo de Cristo son útiles. Y usted es sencillo cuando se asocia con las personas humildes, cuando usted es unánime en el sentir del servir al Señor. El norte, la meta de todo cristiano, es trabajar para Dios. Y si usted tiene esta meta, debe asociarse con personas que lo piensen igual que usted. ¿Cómo saber si una persona es humilde? Muchos piensan que si una persona está vestida de una manera sencilla es humilde, y ahí está equivocado. La palabra humildad la define muy bien Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. La persona que habla para que lo aplaudan, para que lo reconozcan, es una persona orgullosa, lejos de ser humilde. Así ande vestido con ropa muy pobre. La persona humilde
busca que se aplauda a los demás, no a sí mismo. Es que yo hice, es que si yo no lo hubiera hecho. Eso me habla de una persona no sencilla, sino una persona llena de orgullo. El libro de Filipenses nos dice, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Y aquí un grave problema. ¿Usted cómo considera a sus hermanos? ¿Usted considera que es más fuerte, que es más guapo, que es más inteligente, que usted ya ha vivido todas esas cosas? ¿Usted considera que ya todo lo sabe? Si usted que entra en esa lista está lleno de orgullo y no es sencillo. Veamos el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No existe cristiano gritón, no existe cristiano que insulte y que responda con palabras fuertes. Debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros con amor. ¿Cómo trata usted a los demás? Eso habla de nuestra sencillez. Usted puede ir con una ropa muy triste, muy pobre. Si usted es áspero en el trato, es vanaglorioso, busca que lo aplauden, usted se jacta de sus actos o del día de mañana, no es sencillo, está lleno de orgullo. Y ahora quiero dirigirme a todos los creyentes. Muchas veces los creyentes se jactan por la bendición de Dios, se jactan porque han escalado posiciones ministeriales, pero veamos lo que Dios nos dice a nosotros los creyentes. Primera de Corintios, capítulo 1, del 28 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, del 28 al 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, me refiero a usted. Usted es lo vil del mundo, lo último del mundo, lo menospreciado del mundo. Por eso lo escogió Dios. ¿De qué se puede enorgullecer usted? Nosotros somos lo último de este mundo y por eso nos escogió Dios. ¿Usted se cree algo? ¿Se cree importante? Amados hermanos, seamos prudentes, apartémonos del mal, apartémonos de los problemas. Si nos insultan y nos ofenden, quedémonos callados. Apartémonos de toda situación pecaminosa, mucho más de índole sexual. Si grandes hombres de la Biblia pecaron, ¿usted cree que va a escaparse? Seamos sencillos, no buscando nuestra vanagloria, no jactándonos del día de mañana, no pensando que somos superiores a los demás. Si usted es creyente, recuerde que Dios escogió a lo vil y a lo último del mundo, y usted está en esa lista. Y Dios nos recuerda algo que nos insiste en ser prudentes y sencillos, y esto está en Primera de Corintios, capítulo 10, del 7 al 12. Primera de Corintios, capítulo 10, del 7 al 12. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como de algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así
El que piense estar firme, mire que no caiga. Algunos dirán, esto no es para mí. Pues permítame decirte que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, a los creyentes. Si usted es creyente, esto está escrito para usted. No sea idólatra. Cuidado, el dinero o el trabajo es su ídolo. Cuidado, todavía tiene problemas con los vicios como el alcohol, el cigarrillo o la droga. Cuidado, va a estar jugando con fuego en situaciones que lo lleven a la fornicación o al adulterio. Cuidado con lo que habla en secreto. Cuidado, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La única forma de no caer es ser prudentes y sencillos. Y en el nombre de Jesús, cumplo este encargo de decirte a ti que me escuchas, apártate del pecado y humildemente sométete a Dios. Dios me los cubre y llene de bendiciones y sigamos la pisada de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén.